Un hombre se arriesga para salvar a un anciano en 2026. Antes de empezar con la historia de hoy, quiero pedirte un pequeño favor. Si algo de lo que vas a escuchar te resuena o te hace sentir menos solo, suscríbete al canal y deja tu like. Es la única forma que tenemos de saber que estas voces importan, que hay alguien al otro lado escuchando de verdad. Gracias por estar ahí. Nunca pensé que el sonido de una cuchara golpeando contra un plato de porcelana pudiera llegar a ser tan insoportable. Era un repiqueteo inconstante, tembloroso, metálico, clink, 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 un sonido que, en cualquier otro contexto, habría sido invisible, parte del ruido de fondo de un almuerzo familiar. Pero ese domingo, en la casa de mi cuñado, ese sonido era un grito. Era el sonido de la vejez de don Elías, mi suegro, tratando de llevarse una cucharada de sopa a la boca sin derramar la mitad en el trayecto. Yo estaba sentado frente a él. Mi esposa, Marta, estaba a mi derecha. Su hermano, Damián, presidía la mesa con esa postura de hombre que cree tener el control absoluto de su universo. Y el universo, en ese momento, se reducía a decidir qué hacer con el problema. Y el problema estaba ahí, con una camisa a cuadros que le quedaba un poco grande en el cuello, luchando contra la gravedad y el Parkinson. Se ha vuelto a manchar, dijo Marta. No lo dijo con rabia, ni siquiera con asco, lo dijo con cansancio. Ese cansancio plano, administrativo, de quien señala que una bombilla se ha fundido o que hay que comprar leche. Instintivamente, agarré mi servilleta. Iba a estirar el brazo para limpiarle la barbilla a don Elías, pero Damián fue más rápido, o más brusco. Le quitó la cuchara de la mano con un movimiento seco. Deja, papá, ya comes luego. Estás poniendo todo perdido. Don Elías no protestó, solo bajó la mirada. Sus manos, ahora vacías, se quedaron suspendidas unos segundos en el aire, temblando, buscando algo que sostener, hasta que finalmente las dejó caer sobre sus rodillas, bajo el mantel. Se hizo pequeño. Juro que vi cómo se encogía físicamente en la silla, como si quisiera desaparecer entre las costuras del tapizado. Yo apreté los dientes. Sentí ese calor amargo que sube por la garganta cuando quieres decir algo y te lo tragas. Miré a Marta, buscando complicidad, pero ella estaba cortando su carne, concentrada, ignorando deliberadamente que su padre acababa de ser tratado como un niño torpe. El silencio en la mesa era denso, solo se oían los cubiertos de los demás. Yo no tenía hambre, pero comía. Comía porque era lo que se esperaba de mí. Yo, Julián, el marido bueno, el que nunca levantaba la voz, el que agradecía estar en esa mesa porque, seamos sinceros, mi situación económica no era la mejor y Damián nos había ayudado un par de veces el año pasado. Esa deuda silenciosa me había cosido la boca. Bueno, dijo Damián, limpiándose la comisura de los labios y dejando la servilleta sobre la mesa. He traído los papeles. El corazón me dio un vuelco. Sabía de qué papeles hablaba. Llevaban meses insinuándolo, soltando frases al aire, pero nunca lo habían formalizado con papeles. Don Elías levantó la vista. Sus ojos, nublados por las cataratas pero todavía lúcidos, barrieron la mesa. Sabía, claro que sabía, los viejos pierden fuerza, pierden memoria, pierden control de sus esfínteres, pero rara vez pierden la capacidad de oler cuando están estorbando. ¿Qué papeles?, pregunté yo. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Marta suspiró y dejó los cubiertos. Julián, por favor, no empieces. Ya lo hablamos anoche. Hablamos de opciones, Marta, no de decisiones tomadas, repliqué, tratando de mantener el tono bajo. Damián sacó una carpeta azul de debajo de su silla y la puso sobre la mesa, apartando el centro de flores artificiales. No hay más opciones, Julián. Seamos realistas. Papá necesita atención 24 horas. Marta trabaja,
Yo viajo demasiado. ¿Y tú? Bueno, tú estás con lo de la búsqueda de empleo y el taller. No tienes tiempo para ser enfermero. La palabra taller la dijo con ese deje de condescendencia que usaba siempre para referirse a mi pequeño negocio de reparación de electrodomésticos, que apenas cubría gastos. Me recordó mi lugar. Tú no pagas las facturas grandes. Tú no decides. Abrió la carpeta. Había un folleto brillante. Residencia Los Álamos, un hogar para el otoño de la vida. Las fotos mostraban a ancianos sonrientes jugando al dominó en un jardín. No mostraban a ancianos mirando a la pared, solos, esperando a que alguien se acordara de sus nombres. Es la mejor de la zona, continuó Damián, hablando como si don Elías fuera un mueble sordo en la esquina de la habitación. He conseguido una plaza, lo cual es un milagro, pero necesitamos liquidez para la entrada y las mensualidades. Son caras. ¿Y de dónde sale la liquidez?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Vendiendo la casa de papá, dijo Marta rápido, como si quisiera arrancar una tirita. Es una casa vieja, Julián. Tiene humedades, escaleras. Es una trampa mortal para él. Si la vendemos ahora, con el mercado como está, podemos pagarle la mejor atención durante años. Miré a don Elías. Él no miraba el folleto, miraba sus manos nudosas sobre el regazo. Esa casa no eran solo ladrillos. Esa casa la había levantado él con sus manos hacía 40 años. Allí había muerto mi suegra. Allí había plantado el limonero que ahora daba sombra al patio. Papá, dijo Damián, elevando la voz como si le hablara a un sordo. ¿Entiendes lo que decimos? Vas a estar mejor. Tendrás médicos, enfermeras, actividades. No estarás solo todo el día. Don Elías carraspeó. Fue un sonido húmedo, débil. Yo no estoy solo, dijo. Su voz era un hilo. Tengo mis cosas. Tengo mis vecinos. Los vecinos no te van a limpiar cuando te hagas caca encima. Papá, soltó Damián. El golpe fue brutal. Fue una humillación innecesaria, cruda. Vi cómo los ojos de don Elías se humedecían. No lloró, porque los hombres de su generación no lloran en público. Pero vi cómo el brillo de la dignidad se apagaba un poco más. Sentí una náusea repentina. Miré a Marta, esperando que dijera algo, que defendiera a su padre de esa crueldad. Pero ella solo miraba su plato, removiendo los guisantes con el tenedor. Estaba avergonzada. Sí, pero estaba de acuerdo. Era más fácil así, era más limpio. Sacar el problema de la ecuación, vender el activo, pagar la conciencia con una residencia de lujo y seguir con sus vidas. No puedes hablarle así, dije. Me temblaba la voz. Damián me miró con frialdad. Julián, te aprecio, pero esto es un asunto de familia, de esta familia. Tú ocúpate de encontrar clientes para tu taller y déjanos a nosotros gestionar el patrimonio y la salud de nuestro padre. Me levanté. No fue un gesto heroico, fue una huida. Voy al baño. Mentí. Caminé por el pasillo de esa casa perfecta, con sus cuadros abstractos y su olor a ambientador de lavanda, y me metí en el baño de invitados. Me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo y odié lo que vi. Vi a un hombre de 45 años, con canas en la barba, que tenía miedo de que su esposa se enfadara, miedo de que su cuñado le cortara el grifo de los préstamos, miedo de perder la poca estabilidad que tenía. Pero entonces, a través de la puerta del baño, escuché la voz de Damián. Firma aquí, papá. Es una autorización para que gestionemos la venta. Hazlo por nosotros, para que no tengamos que preocuparnos. Si nos quieres, firma. Era chantaje emocional puro y duro. Si nos quieres, como si el amor se midiera en cuanto estás dispuesto a desaparecer para no molestar. Salí del baño, no volví al comedor inmediatamente. Me quedé en el umbral, observando. Don Elías tenía el bolígrafo en la mano. Temblaba tanto que la punta hacía garabatos en el aire. Damián le sujetaba la muñeca para ayudarle. En ese momento, sexta la mirada de don Elías. No miraba el papel, me estaba mirando a mí.
No era una mirada de súplica, era algo peor, era una mirada de despedida. Me estaba diciendo, ya está, Julián, ya he perdido, no luches por mí, no vale la pena. Esa resignación me golpeó el pecho más fuerte que cualquier insulto. Recordé el día que me casé con Marta. Don Elías me llevó aparte, me puso una mano en el hombro y me dijo, Julián, sé que no tienes mucho dinero, pero tienes buen corazón, cuida de ella, y nunca dejes que el dinero te cambie el alma. Él no había dejado que el dinero le cambiara, y ahora, el dinero de sus hijos lo estaba devorando. Volví a entrar en el comedor. No sabía qué iba a hacer, no tenía un plan, no tenía dinero para ofrecer una alternativa. Pero sabía que si ese bolígrafo tocaba el papel, algo dentro de mí se rompería para siempre, y no habría taller de reparaciones en el mundo capaz de arreglarlo. Me senté despacio. Damián levantó la vista, molesto por la interrupción. ¿Ya estamos todos? Bien, papá. Firma ahí. Espera, dije. Damián suspiró, tirando el bolígrafo sobre la mesa. Julián, por Dios, he dicho que esperes. Miré a don Elías a los ojos. Y luego solté la frase que cambiaría el rumbo de mi vida, y probablemente la arruinaría. Don Elías, ¿usted se quiere ir a esa residencia? El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el reloj de pared pareció detenerse. Damián soltó una risa breve, seca, como un ladrido. No le hizo gracia la pregunta. Era una risa de incredulidad, de quien no puede concebir que el guión que ha escrito se esté alterando. Julián, por favor, dijo, negando con la cabeza, no le hagas esto. No le des falsas esperanzas ni le confundas. Papá no tiene capacidad para decidir qué es lo mejor para su salud. Para eso estamos nosotros. Pero yo no miraba a Damián, yo seguía mirando a don Elías. El anciano tenía los ojos clavados en el mantel, respirando con dificultad. Su mano seguía cerca del bolígrafo, pero ya no lo tocaba. Don Elías, repetí, más suave esta vez. Míreme, ¿usted quiere ir a esa residencia? El viejo levantó la cabeza muy despacio. Sus ojos, lechosos y cansados, se encontraron con los míos. Hubo un segundo de conexión, un cable invisible de desesperación que se tensó entre los dos. Abrió la boca y, con una voz que parecía venir de un sótano muy profundo, susurró, no, fue una sola sílaba, pero cayó sobre la mesa con el peso de una sentencia. Marta dejó escapar un suspiro exasperado. Papá, ya hablamos de esto, no puedes quedarte solo en la casa, te caíste la semana pasada. ¿Y si la próxima vez no te levantas? ¿Y si te rompes la cadera y te quedas tirado 2 días hasta que alguien te encuentre? No quiero ir, repitió don Elías. Esta vez su voz fue más firme, aunque temblaba. Miró a su hija con una súplica que me partió el alma. Quiero estar en mi casa, con mis cosas, con el olor de tu madre. Si me tengo que morir, Marta, déjame morirme en mi cama, no en un hospital de extraños. Damián golpeó la mesa con la palma de la mano. Los cubiertos tintinearon. Basta de sentimentalismos, gritó. Su máscara de control se había agrietado. Esto no es una película. Joder, es la vida real. La casa se cae a pedazos, necesita reformas, necesita calefacción nueva, y tú necesitas cuidados las 24 horas. ¿Quién te va a cuidar? ¿El Espíritu Santo? El silencio volvió a instalarse. Damián tenía razón, esa era la trampa de la realidad. El dinero manda, la logística manda. Yo sentí como el sudor me bajaba por la espalda. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Sabía lo que iba a decir. Sabía que era una locura. Sabía que Marta me mataría. Sabía que mi negocio estaba colgando de un hilo y que esto podría ser la tijera que lo cortara definitivamente. Pero miré las manos de don Elías. Esas manos que me habían enseñado a cambiar el aceite del coche, que habían sostenido a mis hijos cuando nacieron hijos que no llegaron, porque la vida a veces te quita antes de dar. Pero esa es otra historia triste que no viene al caso ahora. Yo lo haré.
dije. Marta se giró hacia mí tan rápido que casi tira su copa de vino. ¿Qué? Yo lo cuidaré, dije, tratando de que mi voz sonara segura, aunque por dentro era un flan. Mi taller. Bueno, el taller no tiene mucho movimiento ahora. Puedo trasladar algunas herramientas al garaje de don Elías. Puedo trabajar desde allí y cuidarlo. Damián me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Luego, una sonrisa torcida, casi de pena, se dibujó en su rostro. ¿Tú? Preguntó, arrastrando la palabra. Julián, con todo el respeto, apenas puedes cuidarte a ti mismo. ¿Sabes lo que implica cuidar a un anciano con Parkinson? No es solo darle la sopa. Es limpiarlo, es cargarlo, es no dormir, es aguantar sus cambios de humor, sus olvidos. Es un infierno, Julián. Y tú no eres enfermero, eres arregla lavadoras. La humillación me golpeó en la cara, caliente y roja. Arregla lavadoras. Así resumía mi vida, así resumía mi esfuerzo. Soy su yerno, contesté, apretando los puños debajo de la mesa, y soy familia, y si él quiere quedarse en su casa, voy a hacer lo posible para que se quede. Julián, estás loco. Marta me agarró del brazo, clavándome las uñas. ¿Y nosotros? ¿Nuestra casa? ¿Nuestros gastos? Si te vas a vivir allí, ¿quién trae dinero a casa? Lo que sacas del taller es poco, pero es algo. Si te dedicas a cuidarlo gratis, nos hundimos. No nos hundiremos. Mentí. No tenía ni idea de cómo iba a hacerlo. Nos apañaremos. Podemos alquilar nuestro apartamento si hace falta y mudarnos temporalmente con él. Ahorraríamos gastos. Marta me miró con horror. La idea de dejar nuestro moderno piso de alquiler para volver a la vieja casa de sus padres, con sus corrientes de aire y sus muebles de los años 70, le parecía un retroceso inaceptable. Para ella, el éxito era alejarse de allí, volver era fracasar. No, dijo ella, yo no voy a volver a esa casa, entonces iré yo solo. Dije, las palabras salieron antes de que pudiera frenarlas. El comedor se quedó mudo. Acababa de plantear una separación física, quizás emocional, en medio de una discusión por una herencia en vida. Marta me soltó el brazo como si quemara. Damián se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Parecía estar calculando. Era un hombre de negocios. Al fin y al cabo, veía una oportunidad. Muy bien, dijo Damián, con una frialdad que me heló la sangre. Hagamos un trato. No es un negocio, Damián. Le espeté. Todo es un negocio, Julián. Todo. Escucha, tú dices que puedes encargarte. Papá dice que quiere quedarse. Perfecto, les doy 3 meses. ¿3 meses? Preguntó Marta. 3 meses de prueba, continuó Damián, señalándome con el dedo. Tú te vas a vivir con él. Te encargas de todo. Comida, limpieza, medicación, médicos, todo. Yo no pongo 1 euro. Marta no pone 1 euro. Si en 3 meses papá está bien, cuidado, feliz y la casa no se ha venido abajo, volveremos a hablar. Pero si fallas, si hay una sola caída, una sola úlcera, un solo problema grave, se vende la casa y él va a la residencia, sin discusiones. Miré a don Elías, me miraba con los ojos muy abiertos, con una mezcla de gratitud y terror. Él sabía lo que Damián estaba haciendo, estaba apostando a mi fracaso, estaba seguro de que yo me rendiría a la semana, abrumado por la mierda y el cansancio. ¿Y los gastos de la casa? Pregunté. La luz, el agua, la comida. La pensión de papá cubre lo básico, dijo Damián encogiéndose de hombros. Si falta, lo pones tú. Es tu proyecto. No, era una trampa cruel diseñada para demostrarme que yo no servía, para que yo mismo fuera quien pidiera de rodillas ingresar al viejo en el asilo dentro de 1 mes. Damián quería tener las manos limpias, lo intentamos, pero Julián no pudo. Marta me miraba, esperando que dijera que no, esperando que recuperara la cordura. Julián, no lo hagas, susurró ella. Vas a destruir lo poco que tenemos. Miré a mi mujer.
La amaba, de verdad que sí, pero en ese momento, la sexta tan parecida a su hermano que me asusté, vi el miedo a la incomodidad, el miedo a la fealdad de la vejez. Respiré hondo, pensé en mi taller vacío, pensé en mi cuenta bancaria en números rojos, pensé en que quizás, solo quizás, esta era mi última oportunidad de hacer algo que tuviera sentido de verdad, algo que no fuera simplemente sobrevivir. Acepto, dije. Damián cerró la carpeta azul de golpe. El sonido fue como un disparo. Hecho, mañana mismo te instalas. Don Elías estiró su mano temblorosa por debajo de la mesa y buscó mi rodilla. Me dio un apretón débil, casi imperceptible. El resto de la comida fue un trámite silencioso. Nadie habló. Marta no me miró más. Damián se sirvió otra copa de vino, satisfecho, como quien acaba de cerrar un contrato ventajoso. Cuando salimos de la casa de mi cuñado, el aire de la tarde me pareció más frío de lo normal. Ayudé a don Elías a subir al asiento trasero de mi viejo coche. Marta se sentó de copiloto, mirando por la ventanilla, rígida como una estatua. Arranqué el motor. Mientras conducía, miré por el retrovisor. Don Elías se había quedado dormido, con la boca abierta, la cabeza apoyada contra el cristal. Parecía tan frágil, tan roto. Y de repente, el peso de lo que acababa de prometer me cayó encima como una losa de hormigón. No tenía ni idea de medicina, no tenía dinero, mi mujer estaba furiosa conmigo, y tenía 3 meses para demostrarle al mundo que un hombre inútil podía salvar a otro. Estás solo en esto, Julián, dijo Marta sin mirarme, rompiendo el silencio del coche. Que lo sepas. No voy a limpiar los desastres que causes. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Lo sé, dije. Pero no tenía ni idea de que el verdadero infierno no era la discusión que acabábamos de tener. El verdadero infierno empezaría esa misma noche, cuando intenté llevar a don Elías al baño y me di cuenta de que su cuerpo pesaba el doble que mi voluntad. Marta cumplió su amenaza a medias. No me dejó, pero me trasladó. La primera noche, apareció con 2 maletas grandes en la puerta de la casa de don Elías. No entró. Me las dejó en el porche. Me dio un beso rápido en la mejilla que se sintió más frío que el viento de invierno y dijo, te veo el domingo. Intenta que no se muera. Y se fue. Ver las luces traseras de su coche alejándose por la calle oscura fue el primer golpe de realidad. Me había quedado solo en una casa que olía a encierro y naftalina, con un anciano que me miraba desde el sofá con la culpa grabada en las pupilas. Los primeros días no fueron una batalla, fueron una demolición controlada de mi autoestima. Yo creía que cuidar a un anciano era cuestión de compañía y pastillas. ¡Qué imbécil era! Nadie te habla de la parte física, de la parte sucia. Nadie te prepara para limpiar el cuerpo de otro hombre, un hombre que fue fuerte, que fue autoridad, y que ahora se cubre la cara con las manos mientras tú le pasas una toallita húmeda por las ingles porque no llegó a tiempo al inodoro. Perdona, hijo, perdona, murmuraba él cada vez. No pasa nada, don Elías, es normal, respondía yo, pero mi voz sonaba mecánica, falsa. Por dentro, sentía una mezcla de asco y compasión que me revolvía el estómago. Mi taller, mi orgullo, quedó reducido a una mesa plegable en una esquina del salón. No podía trabajar en el garaje porque si don Elías intentaba levantarse y yo no lo oía, el desastre estaba garantizado. Así que allí estaba yo, intentando soldar la placa base de un televisor antiguo mientras vigilaba por el rabillo del ojo que mi suegro no se atragantara con su propia saliva. El cansancio se convirtió en mi nueva piel. Dormía con un ojo abierto. El Parkinson de don Elías empeoraba por las noches. Las alucinaciones venían con la oscuridad. A veces gritaba llamando a su esposa muerta. A veces se quería ir a trabajar a las 3 de la mañana. Yo me levantaba, lo guiaba de vuelta a la cama, le daba agua y me quedaba sentado en una silla de madera a su lado hasta que su respiración se calmaba. Al día siguiente,
Mis manos temblaban tanto como las suyas al intentar manejar el destornillador. La tercera semana ocurrió lo que más temía. Necesitaba dinero. La pensión de don Elías cubría la comida y las facturas, pero los pañales, las cremas especiales para que no le salieran llagas y los suplementos vitamínicos se estaban comiendo mis ahorros. Un cliente antiguo me llamó para arreglar una cafetera industrial de su bar. Era un trabajo bien pagado. Le dije que la trajera a la casa, que yo no podía salir. El cliente, un tipo llamado Roberto, llegó a media mañana. Yo estaba en pijama, sin afeitar, con ojeras hasta el suelo. La casa estaba un poco desordenada, pero aceptable. Hice pasar a Roberto al salón. Joder, Julián, ¿cómo tienes esto?, dijo Roberto mirando las cajas de medicinas apiladas y la ropa secándose en los radiadores. ¿Te has mudado aquí? Temporalmente, dije, intentando parecer profesional mientras abría la cafetera. Es por un tema familiar. En ese momento, don Elías entró en el salón. Caminaba arrastrando los pies, con su andador. Llevaba solo la parte de arriba del pijama y un pañal de adulto que se asomaba por la cintura de un pantalón de chándal mal puesto. ¿Quién es?, preguntó don Elías, desorientado. Un cliente, don Elías. Vuelva a su sillón, por favor, dije tensando la mandíbula. Pero don Elías se quedó quieto. Su rostro cambió. Empezó a hacer un gesto de angustia. Lo supe antes de que pasara. El olor llegó primero. Un olor ácido, penetrante, inconfundible. Había tenido un accidente, allí mismo. De pie frente a mi cliente, Roberto dio un paso atrás, tapándose disimuladamente la nariz. Oye, Julián, mejor te dejo la cafetera y ya me llamas, ¿vale? Espera, Roberto. Es solo un momento. Puedo explicarte lo de la válvula. No, en serio, tienes lío. Ya hablamos. Roberto salió casi corriendo. Escuché su coche arrancar a toda prisa. Me quedé allí, en medio del salón, con la cafetera desmontada, el dinero escapándose por la puerta y mi suegro llorando en silencio, con los pantalones manchados bajándole por los tobillos. La ira me subió por la garganta como vómito. No ira contra él, sino contra todo. Contra Damián y su vida perfecta, contra Marta y su ausencia, contra mí mismo y mi fracaso. Joder, grité, tirando el destornillador contra el suelo. El metal rebotó y golpeó el rodapié. Don Elías se encogió como un niño regañado. Soy un estorbo. Sollozó. Llama a Damián. Que me lleven. Ya no quiero estar aquí. Que me lleven al moridero ese. Lo agarré del brazo, quizás con demasiada fuerza. Lo llevé al baño. Lo desnudé bruscamente, sin mirarle a la cara, enfadado con el mundo. Abrí la ducha. El agua salió fría al principio y él se estremeció. Quédate quieto, le ordené mientras regulaba la temperatura, y entonces lo vi. Al quitarle la camiseta interior, vi los moratones en sus brazos. No eran golpes míos, eran viejos, amarillentos, eran las marcas de sus caídas cuando vivía solo, las marcas que se había hecho intentando ser independiente para no molestarnos. Vi su cuerpo flaco, su caja torácica marcada, su vulnerabilidad absoluta. Me detuve. El agua corría, llevándose la suciedad por el desagüe. Mi respiración se calmó. La rabia se disolvió y dejó paso a una tristeza infinita. Me arrodillé frente a él, empapándome los pantalones con el agua de la ducha. Cogí la esponja y empecé a lavarle con suavidad, como se lava a un bebé, como se lava a algo sagrado que se está rompiendo. Lo siento, don Elías, susurré, con la voz quebrada. Lo siento mucho. No voy a llamar a Damián. No se va a ir a ningún lado. Él puso su mano sobre mi cabeza mojada. Temblaba, pero pesaba. Eres un buen hombre, Julián, dijo. Marta no sabe lo que tiene. Esa noche, después de acostarlo y asegurarme de que estaba limpio y seco, bajé a la cocina. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo. Abrí la nevera. Estaba casi vacía.
Solo quedaban unos huevos y medio cartón de leche. Me senté a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Había pasado un mes. Faltaban 2. No tenía dinero. Había perdido un cliente. Estaba agotado. Entonces sonó el teléfono fijo de la casa, un sonido estridente en el silencio de la madrugada. Miré el reloj de pared. Las 2 de la mañana. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Pensé que sería Marta, o Damián, con algún instinto demoníaco para saber que estaba despierto. Descolgué. Sí, ¿es la casa del señor Elías?, preguntó una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, soy su yerno. Él está durmiendo. ¿Quién es? Mire, no debería llamar. Soy enfermera en el centro de salud del barrio. He visto en el sistema que han cancelado las citas de revisión del síndrome de Don Elías. Aparece como traslado a residencia en el expediente. Me quedé helado. ¿Cómo? No. Él sigue aquí. Yo le estoy cuidando. Pues alguien llamó ayer, dijo la chica, bajando la voz. Un tal Damián dijo que prepararan el historial para el traspaso a Los Álamos la semana que viene, que ya estaba todo firmado. El auricular casi se me cae de la mano. Damián no me había dado 3 meses. Nunca tuvo intención de dármelos. Estaba jugando conmigo. Estaba dejando que me estrellara para justificar lo que ya había decidido hacer. La semana que viene. Colgué el teléfono despacio. Sentí un frío nuevo, distinto al de la casa. Era el frío de la traición. Subí las escaleras corriendo, con el corazón en la boca, y entré en la habitación de Don Elías. Dormía, respirando con un silbido ronco. Me acerqué a su mesita de noche y abrí el cajón donde guardaba sus documentos viejos, buscando algo, no sabía qué. Quizás el contrato de la casa, quizás alguna prueba de que él aún mandaba sobre su vida, pero lo que encontré debajo de unas cartillas de banco antiguas no fueron papeles. Era una libreta pequeña, de tapas negras, atada con una goma elástica. En la portada, con la letra firme de hace años, ponía para Julián, leer solo cuando yo ya no esté. Mis manos temblaron al sostenerla. Cuando yo ya no esté, Damián venía a por él. Iba a sacarlo de aquí la semana que viene, quisiera yo o no. Y probablemente traería una orden judicial o una incapacitación firmada a mis espaldas. Miré al viejo durmiendo, miré la libreta, sabía que no debía abrirla, pero también sabía que las reglas del juego habían cambiado. Ya no se trataba de aguantar 3 meses. Se trataba de sobrevivir a la próxima semana. Rompí la goma elástica y abrí la primera página. Lo que leí me obligó a sentarme en el suelo, con la espalda contra la pared, mientras las lágrimas empezaban a nublarme la vista de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de puro shock. No era un testamento, no eran cuentas bancarias millonarias en Suiza, era un diario, un registro minucioso, escrito con esa caligrafía antigua y picuda que ya no se enseña en las escuelas, de cada decisión financiera y emocional que Don Elías había tomado en los últimos 15 años. Leí bajo la luz amarillenta de la lámpara de la mesita, con el sonido de los ronquidos de mi suegro como única banda sonora. Y cada página que pasaba era una bofetada a mi ingenuidad y un clavo en el ataúd de la reputación de Damián. 14 de febrero de 2018. Damián ha vuelto a llamar. Su empresa de logística tiene problemas. Dice que es cuestión de liquidez, pero sé que es mala gestión. Me pide que hipoteque la parte trasera de la finca. Lo haré. No puedo ver a mi hijo fracasar, aunque él me mire por encima del hombro cuando viene los domingos. 20 de agosto de 2021. Julián necesita herramientas nuevas para el taller. Es un buen chico, trabajador, pero le falta suerte. Damián se ha ofrecido a prestarle el dinero si yo se lo doy a él primero. He aceptado. Le he dado a Damián 3.000 euros para que se los preste a Julián. Damián dice que así Julián le respetará más como cabeza de familia. Me duele mentir, pero si eso mantiene la paz entre ellos, que así sea. Cerré los ojos. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. El dinero que Damián me había prestado el año pasado,
ese dinero por el que yo me sentía en deuda, ese dinero que me había obligado a callar en la comida familiar, era dinero de don Elías. Damián no solo no me había ayudado, había actuado de intermediario para quedarse con el mérito y, de paso, someterme. Había usado la generosidad de su padre para comprar mi silencio y mi sumisión. Seguí leyendo, devorando las páginas con desesperación. Damián insiste en la residencia. Dice que es por mi bien. Sé que es por la casa, necesita venderla para cubrir el agujero que ha dejado su último negocio en Panamá. Cree que no me entero de sus llamadas telefónicas cuando sale al patio. Cree que soy un viejo sordo, pero escucho. Quiere vender mi vida para pagar sus errores. Cerré la libreta, me temblaban las manos, pero ya no era miedo, era una calma fría, peligrosa. Miré a don Elías. Allí estaba, indefenso, babeando sobre la almohada, el hombre que había financiado en secreto los éxitos de su hijo arrogante y las necesidades de su yerno fracasado, sin pedir nunca nada a cambio, solo para mantener la familia unida, y a cambio, recibía desprecio. Guardé la libreta en el bolsillo trasero de mi pantalón. Me sentía como si llevara un arma cargada. No dormí el resto de la noche. Me senté en el sillón frente a su cama, viéndolo respirar, esperando a que amaneciera. Esperando la guerra. A las 9 de la mañana, escuché el motor de un coche. No era el de la enfermera, era el sub de lujo de Damián, y venía acompañado. Por la ventana sexta bajar a Damián y a Marta. Damián hablaba por el móvil, gesticulando. Marta traía una bolsa de pastelería, como si unos croissants pudieran endulzar lo que venían a hacer. Bajé las escaleras despacio, me dolía todo el cuerpo. El cansancio era físico, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Abrí la puerta antes de que llamaran. «Hombre, Julián», dijo Damián, guardándose el móvil. «¿Qué cara traes? Te dije que esto te venía grande. Huele a encierro desde aquí fuera». No me aparté de la puerta, me quedé en el marco, bloqueando el paso. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté. Mi voz sonó grave, seca. Marta me miró, sorprendida por el tono. «Julián, hemos venido a ver cómo está papá y, bueno, a traeros el desayuno, y a hablar». «No hay nada de qué hablar», dije. «Faltan 2 meses para que termine el plazo». Damián soltó una risita y dio un paso adelante, intentando entrar por el hueco que dejaba mi brazo. «Venga, quita, Julián, déjate de dramas. Tenemos noticias. He conseguido adelantar el ingreso. Tienen una cama libre en la planta baja, con vistas al jardín, justo lo que queríamos. Mañana mismo vienen a buscarlo». «No», dije, y empujé a Damián hacia atrás. No fue un golpe, fue un empujón firme en el pecho. Damián retrocedió, tropezando con el escalón del porche. Se le cayó el móvil al suelo. Se hizo un silencio sepulcral en la calle. Los pájaros dejaron de cantar. «¿Qué coño haces?», gritó Damián, recuperando el equilibrio, con la cara roja de ira. «¿Te has vuelto loco? Marta, mira a tu marido». Marta se llevó la mano a la boca. «Julián, déjanos pasar. Nadie va a entrar en esta casa para sacar a ese hombre», dije, clavando mis ojos en los de mi cuñado. «Y menos tú, Damián». «Sí». Damián se alisó la chaqueta, adoptando su postura de hombre de negocios. «Escúchame bien, muerto de hambre. Esa casa es propiedad de mi padre, y yo tengo un poder notarial en trámite para gestionar sus bienes por incapacidad. Tú eres un ocupa ahora mismo. Si no te apartas, llamo a la Guardia Civil y te sacan a hostias. Y de paso, te reclamo el dinero que me debes». Ahí estaba, la amenaza del dinero, su carta favorita. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la libreta negra. La levanté despacio, como quien muestra una placa de policía. «Llama a quien quieras, Damián», dije, «pero antes, vas a explicarle a Marta de dónde salió el dinero para tu rescate de 2018, o de dónde salieron los 3.000 euros que me prestaste el año pasado». La cara de Damián cambió. No fue miedo inmediato, fue confusión. Entornó los ojos,
tratando de reconocer el cuaderno. ¿Qué es eso?, preguntó. Es la memoria de tu padre, respondí. Es la contabilidad de tu vida, Damián. Está todo aquí. Las fechas, las cantidades, las mentiras. Escribe muy claro tu padre, ¿verdad? Damián necesita vender la casa para cubrir el agujero de Panamá. Damián palideció. Fue instantáneo. El color se le fue del rostro como si alguien hubiera tirado de un tapón. Miró a Marta de reojo. Marta frunció el ceño, confundida, mirando alternativamente el cuaderno y a su hermano. ¿De qué habla, Damián?, preguntó ella. ¿Qué agujero? Son desvaríos de un viejo, gritó Damián, pero su voz había perdido la fuerza. Sonaba aguda, nerviosa. Ese cuaderno no prueba nada. Papá no sabe lo que escribe. Tiene demencia, tiene Parkinson, Damián, no Alzheimer. Su cabeza funciona mejor que tu moral. Di un paso hacia ellos, bajando del porche. Ahora era yo el que avanzaba. He leído todo. Sé que esta casa no se vende por su bienestar. Se vende porque tú estás arruinado y necesitas liquidez ya. Y estás dispuesto a tirar a tu padre a un asilo barato. Porque estoy seguro de que Los Álamos no es la que vas a pagar al final con tal de salvar tu culo. Marta soltó la bolsa de croissants. Cayó al suelo manchando la acera de grasa. Damián, dijo ella, con un hilo de voz. Es verdad, me dijiste que la empresa iba fenomenal. Te está manipulando. Marta. Damián intentó acercarse a mí para quitarme la libreta, pero yo era más alto, y por primera vez en mi vida, más fuerte. Me eché hacia atrás, protegiendo la prueba. No te acerques, advertí. Si das un paso más, le leo a Marta la página del 14 de febrero, o la del día que mamá murió y tú no estabas porque dijiste que tenías una reunión importante. Aquí pone dónde estabas de verdad. Damián se congeló. Esa era la bomba nuclear, algo que ni yo había terminado de procesar, pero que sabía que destruiría la imagen del hijo perfecto para siempre. En ese momento, se oyó un ruido dentro de la casa, un golpe seco, algo cayendo al suelo. Papá, gritó Marta, y corrió hacia la puerta. Yo me giré y entré detrás de ella, olvidando a Damián por un segundo. Corrimos hacia el salón. Don Elías estaba en el suelo, junto al sofá. Se había intentado levantar solo. El andador estaba volcado. Me lancé al suelo a su lado. Marta se arrodilló al otro lado, llorando. Papá, papá, ¿estás bien? Don Elías abrió los ojos. Tenía un corte pequeño en la ceja. Sangraba un poco. Nos miró a los dos. Luego miró hacia la puerta donde Damián acababa de entrar, jadeando, con la mirada perdida entre el miedo a que yo hablara y la preocupación fingida. El viejo se apoyó en mi brazo para incorporarse un poco. Me miró fijamente, con una intensidad que me asustó. Julián, susurró, estoy aquí, don Elías. No se mueva, ayúdame, dijo. Sí, voy a llamar a una ambulancia, dijo Marta, sacando el móvil, temblando. No, dijo don Elías con fuerza sorprendente, ayúdame a levantarme. Quiero sentarme en mi silla. Lo cogí por debajo de las axilas. Pesaba como un pájaro muerto, pero hice fuerza. Marta ayudó por el otro lado. Lo sentamos en su viejo sillón de orejas, ese trono desgastado desde donde había gobernado su pequeña vida. Don Elías respiró hondo, se limpió la sangre de la ceja con el dorso de la mano, y entonces, fijó su vista en Damián. Damián estaba de pie en el umbral del salón, pálido, sudando. Papá, estás sangrando, tenemos que ir al hospital, y de ahí ya hacemos el ingreso, empezó a decir Damián, atropelladamente. Don Elías levantó la mano le temblaba, como siempre, pero el dedo índice apuntaba recto al corazón de su hijo. Cállate, dijo don Elías. No gritó, pero la palabra resonó como un trueno en la habitación. Damián cerró la boca de golpe. Don Elías giró la cabeza hacia mí, vio la libreta negra asomando de mi bolsillo, asintió levemente, una sola vez. Me estaba dando permiso. No, me estaba dando el mando. Marta, dijo el anciano,
mirando a su hija. Siéntate, Julián tiene algo que leeros. Marta se sentó en el sofá, mirando aterrorizada a su hermano. Damián intentó retroceder hacia el pasillo. Yo me voy. Esto es una locura. Voy a llamar al abogado. Si cruzas esa puerta, Damián, dije yo, abriendo la libreta por la página marcada, juro por mis hijos que no tuve que iré a la policía con esto. ¿Por qué aquí hay delitos, Damián? Falsificación de firmas en 2019. ¿Te suena? Damián se detuvo, se apoyó contra el marco de la puerta, derrotado, se deslizó hasta quedar en cuclillas, cubriéndose la cara con las manos. El salón quedó en silencio, solo roto por la respiración agitada de todos. Tenía el poder, tenía la verdad, pero miré a don Elías. Estaba agotado, sangrando, triste. No había triunfo en sus ojos, solo la infinita decepción de un padre que ha visto caer la máscara de su hijo favorito. Julián, ordenó don Elías, que sepan quién pagó la fiesta. Leer, no hizo falta leer mucho. Solo 3 o 4 entradas fueron suficientes para que el aire de la habitación se volviera irrespirable. Leí sobre el dinero de la boda de Marta, que Damián aseguró haber pagado de su bolsillo como regalo de hermano mayor, pero que en realidad salió de los ahorros de la jubilación de don Elías. Leí sobre la hipoteca falsa. Leí sobre cómo Damián le decía a su padre que yo era un inútil que nunca llegaría a nada, mientras le pedía cheques en blanco para tapar sus propios fracasos. Cuando terminé, cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. El sonido de las tapas al cerrarse fue el único ruido en la casa. Marta no gritaba, estaba sentada en el sofá, con las manos tapándose la cara, llorando en silencio. No era un llanto histérico, era el llanto de la vergüenza profunda, de quien descubre que ha estado admirando al ídolo equivocado toda su vida. Damián seguía en cuclillas, apoyado en el marco de la puerta. Ya no parecía el empresario exitoso que presidía las cenas de los domingos. Parecía un niño atrapado en una mentira demasiado grande. Vete, dijo don Elías. Damián levantó la vista, tenía los ojos rojos. Intentó decir algo, una excusa, una justificación, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se levantó despacio, alisándose el traje arrugado con un gesto automático, vacío. Nos miró a todos una última vez, pero no encontró ni un solo par de ojos dispuestos a sostenerle la mirada. Se dio la vuelta y salió. Escuchamos sus pasos por el pasillo, el sonido de la puerta de la calle al cerrarse y, poco después, el motor de su coche alejándose. Se fue sin la dignidad que tanto le gustaba fingir. Marta se levantó y se acercó a su padre. Se arrodilló junto al sillón, sin importarle mancharse los pantalones de diseño con la sangre seca o el polvo del suelo. Papá, perdóname, sollozó, abrazándose a sus piernas flacas. No lo sabía, te juro que no lo sabía. Don Elías le acarició el pelo con su mano temblorosa. Lo sé, hija, lo sé, él habla muy bien, siempre ha hablado muy bien. Yo me quedé de pie, sintiendo una extraña mezcla de alivio y agotamiento. La adrenalina bajaba y me dejaba los músculos doloridos. Miré a mi suegro y él me devolvió la mirada. No hubo palabras de agradecimiento grandilocuentes, solo un asentimiento, un pacto de hombres que han visto lo peor y han decidido quedarse. Han pasado 2 años desde aquel día. Estamos en 2026. Don Elías sigue vivo. No voy a mentiros diciendo que todo es perfecto o que ocurrió un milagro médico. No. El Parkinson avanza, lento pero implacable, como una marea que va comiendo la orilla. Hay días malos, días en los que no me reconoce, días en los que la rigidez de sus músculos hace que levantarlo de la cama sea una lucha de 1 hora, días de pañales sucios y gritos de frustración. Pero sigue en su casa. Marta cambió, no dejó su trabajo, porque necesitamos el dinero, pero dejó su altivez. Vendimos el apartamento, nos mudamos definitivamente a la casa vieja.
Con el dinero de la venta y lo que recuperamos tras una tensa negociación legal con Damián, quien ahora vive en otra ciudad y llama solo en Navidad, reformamos el baño y pusimos calefacción decente. Mi taller ya no es una mesa plegable en el salón. Arreglé el garaje. Ahora tengo clientes de verdad. La gente del barrio empezó a traer sus electrodomésticos, no porque sea el mejor técnico del mundo, sino porque corrió la voz. Llévaselo al yerno de Elías. Es buena gente, de fiar. La dignidad, a veces, es la mejor publicidad. Damián tenía razón en una cosa: cuidar a un anciano es duro. Te roba el sueño, te roba la intimidad, te desgasta. Hay noches en las que Marta y yo nos miramos, ojerosos, y nos preguntamos cuánto más aguantaremos. Pero entonces, llega una mañana de domingo, como hoy he sacado a don Elías al porche. Le he puesto una manta sobre las piernas porque hace fresco. He traído 2 cafés, uno para mí, negro y fuerte, otro para él, espeso y con pajita, para que no sea tragante. Nos sentamos a mirar la calle. No pasa gran cosa. Un vecino pasea al perro. El cartero deja publicidad en los buzones. El limonero del patio sigue dando limones, más amarillos que nunca. Julián, dice él, con esa voz que ahora es apenas un susurro rasposo. Dígame, don Elías. Gracias. No me dé las gracias. Tómese el café antes de que se enfríe. No es por el café, dice, y gira la cabeza para mirarme. Sus ojos tienen esa neblina blanca de las cataratas, pero detrás sigue estando él. Es por no dejarme solo, por no dejar que me tiraran como un trasto viejo. Le aprieto la mano. Su piel es papel de fumar. Siento sus huesos. Usted me salvó a mí primero, don Elías, le respondo, y es la verdad más grande que he dicho nunca. Usted me enseñó que uno no vale por lo que tiene en el banco, sino por a quien tiene al lado cuando todo se va a la mierda. Él sonríe, una sonrisa torcida, incompleta, pero sincera. Marta sale de la casa con unas tostadas. Nos ve ahí sentados, en silencio, y sonríe también. Se ve cansada. Tiene arrugas nuevas alrededor de los ojos, pero se ve real. Se ve humana. Mucha gente piensa que las historias de éxito son aquellas donde el protagonista se hace millonario, viaja por el mundo y vence a todos sus enemigos. Mi historia no es esa. Yo sigo arreglando lavadoras. Sigo contando los euros a fin de mes. Sigo limpiando a un anciano que a veces se olvida de mi nombre, pero cuando me miro al espejo por las mañanas, ya no veo al arregla lavadoras fracasado que veía Damián. Veo a Julián, veo a un hombre que cumplió su palabra, veo a un hijo, y sé que, cuando llegue mi momento, cuando mis manos tiemblen y mi memoria falle, no estaré solo, porque el amor de verdad, el que huele a medicina y a sopa caliente, se siembra. Y yo, en esta casa vieja y llena de grietas, he sembrado un bosque entero. Don Elías cierra los ojos, disfrutando del sol pálido de la mañana en su cara. Sigue aquí, seguimos aquí, y mientras haya un poco de café y un poco de fuerza en mis brazos, nadie va a sacarlo de su hogar. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.